Para quienes tripulaban este velero, terminar en una situación de vida o muerte era lo último que les pasaba por la cabeza. Pero cuando aparece una tormenta inesperada, ¡Mayday, mayday! estos navegantes no saben bien a qué se enfrentan. ¡Moriremos! A la deriva, en aguas infestadas de tiburones, sus cuerpos comienzan a debilitarse rápidamente por la deshidratación y las infecciones. Para algunos, la muerte es un alivio. Para otros, permanecer con vida, una pesadilla. Octubre, un día casi perfecto. El lujoso velero Trashman, de 18 metros, se hace a la mar hacia Fort Lauderdale, en Florida, desde Bar Harbor, en Maine. El nombre del barco, que se traduce como basurero, no sorprende a quienes conocen al dueño. Él hizo mucho dinero en el negocio de la basura. Es un viaje simple para el velero. Lleva una tripulación variada de 5 personas que lo rentó para navegar. Viajará más de 2.000 kilómetros por la costa este por un recorrido a veces denominado el Corredor de los Huracanes. Si el clima lo permitiera, será un viaje de 6 días, si el clima lo permitiera. La tripulación es una mezcla extraña. Deborah Scalin Kiley es la más experimentada, con el derecho de jactarse de ser la primera mujer americana en haber completado la dura regata de veleros Whitbread Around the World. Me encanta navegar porque se interactúa con la naturaleza. Hay otra fuerza y te conviertes en una sola persona con esa fuerza. Y soy adicta a navegar, soy adicta a la adrenalina. El capitán es John Lipot. Es una persona agradable con una sólida experiencia en navegación. Me enseñó su currículum y era muy bueno. Había estado en un barco llamado Black Knight, que era el barco del comité en la Copa América. Y si eres capitán de ese barco, no puedes ser malo, sino un buen navegante. ¿Está todo en orden? Meg Mooney también está en el viaje. ¿Quieres café, algo de comer? No tiene experiencia en navegación, excepto por ser la novia del capitán. Meg era divertida, hacía las cosas más fáciles. Era una chica femenina, era divertido pasar un tiempo con ella. Hacía mucho que no hacía algo así. Brad Kavanagh se une a la tripulación cuando se entera de que su amiga Debbie está a bordo. Es un navegante capaz, pero sabe que hay más que aprender. Haré la próxima guardia con John. Dile que suba. Estaba muy feliz. Me encontraba en la versión más grande del barco de mis padres, con estas personas amables, camino a Fort Lauderdale. No podía estar más feliz. Era muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Podía relajarme y disfrutar del océano. El viento es ideal. Al anochecer, la costa quedó a 8 horas de distancia. El clima estaba hermoso. Era divertido estar al timón. En realidad no se podía pedir algo mejor que eso. Siempre hay alguien de guardia. Pero la tripulación no se imagina que mientras bajan para pasar la noche, apenas a 500 kilómetros al sureste, se está formando una enorme tormenta tropical. Los bordes de la tormenta van directamente hacia un poderoso sistema de alta presión en el noroeste. Cuando estas dos fuerzas chocan, los vientos que quedan entre ellas aceleran a 110 kilómetros por hora y forman olas de más de 10 metros de alto. Trashman está navegando en medio de esta colisión. Un poco preocupada, Meg sube a la cubierta. Mala idea. Meg había subido a la cubierta y cuando el barco se movió, la cuerda no impidió que se cayera. Debbie, despierta. Debbie, hay una tormenta. Meg se cayó y está herida. Estamos llenándonos de agua. ¡John! Está herida. Ven a verla. ¡Ah! ¿De dónde diablos vino esta tormenta? Iba cobrando velocidad. Meg, ¿qué diablos hacías en la cubierta con este clima? Debbie, basta. Solo ayúdala, ¿de acuerdo? Pero John... Debbie, por favor, ¿puedes hacer lo que te digo? Se movió un poco
y se veía que estaban comenzando a formarse moretones en la zona del riñón. Me daba cuenta de que le dolía muchísimo. Quiero irme a casa. Llévame a casa. De acuerdo, cariño. Iré a buscar ayuda. Brad y yo subimos a la cubierta para hacer guardia. El velero estaba absolutamente fuera de control. Al timón se encuentra el quinto miembro de la tripulación, Mark Adams. Es amigo de Brad y para los demás alguien un poco impredecible. ¡Oh, perfecto! No parece en absoluto preocupado por el temporal y hace lo suyo sin que nada le importe. Mark está en la cubierta, gritándole al viento, y veo por qué. El viento soplaba a unos 65 kilómetros por hora. Entonces empecé a inquietarme un poco. Me preocupé un poco. John está ansioso por conseguir ayuda para Meg, así que llama por radio a la Guardia Costera. Le aconsejan que vaya rumbo a la costa a Wilmington, en Carolina del Norte, pero es fácil decirlo. John se dio cuenta de que no tenía mapas que lo guiaran hacia esa parte de la costa. Fue un presagio de que las cosas no estaban bien. No estaba muy preparado. Trashman llamando a Guardia Costera. Necesitamos orientación para dirigirnos a la costa con urgencia. No tenemos mapas. Cambio. La Guardia Costera aconsejó que fuéramos a Wilmington, Carolina del Norte. Pero cuando cambiamos el curso, camino a la costa, las olas comenzaron a romper contra el barco, chocándonos. Al encaminarse hacia la costa, la tripulación se dirige a lo que la gente del lugar llama la Pared del Norte. Esta ha cobrado embarcaciones más grandes que el Trashman. En estas condiciones inusitadas, a medida que las olas avanzan rápidamente, la corriente del Golfo las empuja desde abajo y de esta forma se hacen más altas, con crestas inmensas que rompen en el medio del océano. Por seguir las instrucciones de la Guardia Costera, las paredes de agua golpean repetidamente al Trashman. Navegar esas olas era como estar en una montaña rusa. Era como si un ascensor estuviera cayendo. La tormenta destrozó las velas del velero. El motor está sobreexigido y John se ocupa de él ya que es la única manera de impulsarse a través de las olas. Cada alarma comenzó a sonar y el motor se sobrecalentó. El motor se murió. Y con él nuestra posibilidad de cargar las baterías, y pronto íbamos a quedarnos sin energía para comunicarnos desde el velero. Nos quedamos sin motor, sin velas, y estábamos flotando en medio del océano. Nos queda solo energía de emergencia. Necesitamos ayuda de inmediato. Nos quedamos sin motor, las velas están rotas. Necesitamos que nos rescaten de inmediato. ¡Cambio! Dos buques mercantes están relativamente cerca y la Guardia Costera les pide que se dirijan hacia donde está el Trashman. Nos dio una falsa sensación de seguridad y tal vez eso fue el beso de la muerte. Entendido, fuera. La energía de emergencia finalmente muere. Atención, Guardia Costera, habla Trashman. ¿Siguen allí? Cambio. Ya no hay comunicación. Trashman llamando a Guardia Costera. Cambio. No hay manera de gobernar o impulsar al Trashman. La tripulación no puede hacer nada más que esperar salir sana y salva de la tormenta. Cuando oscurece y estás en una tormenta de la cual desconoces la magnitud, es espantoso. No hay navegante en el mundo que pueda decir lo contrario. Es como un monstruo en la oscuridad. No sabes si se encuentra bajo la cama y no sabes cuándo va a salir, pero sabes que lo hará. En un momento estábamos en la cresta de una de las olas y luego rompió como en la playa, igual a la serie Hawaii Five-O. Y el barco cayó desde arriba. Estábamos en caída libre. Luego chocamos contra la ventana y comenzó a entrar el agua. ¡Debbie! ¡Debbie! Hay que salir de aquí. De acuerdo, John. Dios, salgamos de aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! El barco se estaba hundiendo. Hacíamos lo posible para salir a la cubierta y lo escuché a John diciendo... ¡Mayday! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Nos hundimos! ¡Contesten! Me puse de pie y era como un sueño en cámara lenta.
Estábamos hundiéndonos muy rápidamente. ¡Nos estamos hundiendo! ¡Nos hundimos! Las olas continúan golpeando al Trashman y la tripulación lucha por sus vidas. No piensas en la muerte, no piensas en hundirte, no piensas en nada. Solo piensas en salir del barco que se está hundiendo. Y quedará bajo el agua en menos de 2 minutos. Se hunde como una gran roca. Mark lucha desesperadamente por librar el contenedor de fibra de vidrio que contiene una balsa inflable y un equipo de supervivencia. Brad intenta salvar el bote neumático pequeño. Nadé para buscar el bote. Me quité las botas y los pantalones. Y pensé, mi papá me matará. Dejé hundir sus botas. Después pensé en mi mamá, en cómo se iba a horrorizar y lo triste que iba a ponerse cuando se enterara de que había muerto allí en el océano. Mark arroja el contenedor por la borda y va tras él en el océano. La balsa salvavidas se infló. Mark se sostenía y finalmente la soltó. La balsa salió volando y no íbamos a poder encontrarla en medio de la noche. ¿Pudiste sacar algo del velero? ¡Nada! ¡Estamos muertos! Dentro de esa balsa estaba todo lo que necesitábamos para vivir, para sobrevivir a ese momento. Tenía un faro de emergencia que podría haberse visto desde un avión. Tenía un equipo para hacer agua fresca del agua del mar. Comida, anzuelos, espejos, lo de la señalización. Y en el bote neumático no teníamos absolutamente nada. ¡Lo siento! ¡Perdí la balsa! Las posibilidades de sobrevivir eran nulas. Estábamos juntos rodeando el bote neumático y recuerdo haber mirado el Trashman y ver cómo la última parte del mástil desaparecía bajo el agua. Fue la sensación de soledad más devastante que tuve en toda mi vida. Habíamos contactado a la guardia costera, así que debían estar en camino, estar a toda prisa. Todo lo que teníamos que hacer era mantenernos a flote y nos encontrarían. Cuando finalmente salió el sol, el cielo estaba cubierto y gris. La temperatura era de 4 grados. No cabía duda de que moriríamos de hipotermia. ¡Metámonos bajo el bote y que sea refugio! ¡Me ahogaré! ¡No puedo! ¡No! ¡Nos protegerá del viento! En lugar de subirse al bote, Debbie sugiere que la tripulación se meta debajo para que los proteja de los fríos vientos. Sabe que si la temperatura corporal baja demasiado, estarán en graves problemas. Vendré a ver cómo estás. Lo triste era que Meg no podía participar. Era demasiado doloroso para ella. Pero más que nada, Meg era claustrofóbica. Ya hace 6 horas que están en el agua, y Debbie decide que su plan no funciona. Bien, tenemos que salir del agua. ¡Nos estamos enfriando! Aguarda, dame un momento. Ideamos un sistema en el que ubicamos nuestros cuerpos suspendidos por una cuerda que habíamos armado. Mark, acuéstate de mi lado. Amontonándonos como un grupo de tubos de combustible en una planta de energía nuclear. Logramos compartir nuestro calor corporal y mantenernos calientes. Eso está bien para los que están debajo del bote, pero Meg sigue en el agua y se está enfriando más rápido de lo que puede compensar. El suministro de sangre a sus brazos y piernas se está cerrando. Su respiración se agita, porque el corazón se acelera para soportar el temblor que trata de calentarla.
Si su temperatura corporal sigue bajando, el corazón de Meg dejará de latir. No importa cuál sea el riesgo, Debbie sabe que tienen que sacarla del agua. Decidimos dar vuelta al bote y subir a Meg a bordo. Me horrorizaban sus heridas. Los alambres que usamos la habían cortado casi hasta el hueso y tenía heridas abiertas enormes en las piernas. Era desgarrador. Esas heridas solas eran una sentencia de muerte. Hace demasiado frío. Démoslo vuelta. ¡Nos congelaremos! Escucha, amigo. Si quieres volver al agua, adelante. Tienes todo el océano. Nos quedamos allí un momento y luego dijo, deja de patearme. ¡No te estoy pateando! ¡Lo hiciste de nuevo! ¡Ya basta! ¿De qué estás hablando? ¡No estoy pateándote! ¡Ya basta! Y pensé, ¿sabes qué? Voy a mirar en el agua, a ver dónde tiene las piernas y me voy a mantener tan lejos como pueda. Fue la sensación más inquietante. Vi unos cuerpos con forma de torpedo y pensé, peces. Luego, de pronto, uno se me acercó bien y me di cuenta de que eran cientos de tiburones. Estaban por todas partes. ¡Tiburones! ¡Tiburones! Y ni bien nos subimos, aparecieron aletas por toda el agua. No digo 2 o 3. Eran 10, 20. Estaban por todas partes. ¡Eso está lleno de tiburones! La herida abierta de Meg está dejando un rastro de sangre y pus. A pesar de que se disuelve con facilidad en el océano, quedan vestigios infinitamente pequeños que los tiburones pueden detectar. Los minúsculos tejidos plegados que tienen en la nariz están recubiertos con millones de sensores químicos que le dan un gran sentido del olfato, 10,000 veces más potente que el de los humanos. Literalmente, los tiburones pueden advertir en el océano una gota de sangre. Nunca vi tantos tiburones en mi vida, ni en todo mi viaje alrededor del mundo. Fue la sensación más terrorífica que tuve. ¡Mark! ¡Te lo advierto! ¡No golpees a ningún tiburón con eso! ¿Estás loco? ¿Qué piensas? ¿Que vas a calmarnos? ¡Dame eso! Nuestra amenaza más grande no era solo el frío, sino que una ola rompiese bajo nosotros, volteara el bote y nos arrojara al agua infestada de tiburones. Así que teníamos que idear un sistema para tratar de disminuir la velocidad del bote. Oye, Debbie, ¿crees que tal vez podríamos hacer un ancla con esto para estabilizar el bote? Sí. Pero en cuanto arrojamos el trozo de madera por la parte del frente del bote, un tiburón se acercó y se lo llevó en la boca. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! No eran tiburones pequeños. Y este era lo suficientemente grande como para jalar salvajemente por el agua un bote neumático de 4 metros con 5 personas arriba. Hacia el anochecer, la tormenta termina y los vientos fuertes se calman. Están agradecidos por haber sobrevivido al ataque de tiburones, pero siguen mojados y con frío. Además, están hambrientos y desesperadamente sedientos. Era la segunda noche, y con la noche llega el temor de no lograr pasarla otra vez. ¡Una luz! ¡Una luz! Oh, por Dios, está cerca. Primero, cuando ves la luz, estás tan emocionada que ni te soportas. Vienen a rescatarte. Después, te das cuenta de que la realidad es otra, que estás en la oscuridad, en medio del océano Atlántico, y nadie ve nada. Por un momento sienten esperanza. Después, la realidad de cómo se sienten les recuerda su problema. Las ganas de beber agua no se parecen a nada que hayas sentido.
Es como si cada célula del cuerpo la necesitara y pidiera a gritos. No bebimos agua en 24, casi 48 horas. Pero luego, la tripulación parece tener un poco de suerte. Recuerdo estar allí acostado, con la boca abierta. Pero todo lo que conseguía era que el viento me secara la boca. Me secaba más la boca y la lengua de lo que yo conseguía humedecerlas con la lluvia. Brad, al igual que los demás, está muy deshidratado. La piel de su cuerpo se está secando. Sin agua suficiente, le baja la presión sanguínea y el corazón empieza a latirle más rápido. Sin agua suficiente para orinar, las toxinas se acumulan en su flujo sanguíneo. Si no consigue agua fresca, en 4 días estará inconsciente y en 7, muerto. De pronto nos acordamos del barco y miramos alrededor, pero había desaparecido. Tal vez esa era una posibilidad de sobrevivir. Es la desesperación total. En ese punto ya no toleraba. Sentía que el entorno y su poder se estaban burlando de mí. Me puse de pie y le hice un gesto grosero con el dedo a Dios y comencé a decir: «Maldición, ¿harás que llueva? ¿Que llueva para que podamos beber un poco de agua?» Lo último que querías hacer era maldecir a Dios, porque era la única posibilidad que teníamos de sobrevivir. ¿Qué los mataría primero? ¿La deshidratación? ¿La hipotermia? ¿Los tiburones? Siempre había aletas por algún lado. Golpeaban el bote y nos empujaban. Después se alejaban por un momento y cuando creías que se habían ido, volvían otra vez. Una pregunta ronda su cabeza. ¿Dónde está la Guardia Costera? En todo caso, ¿dónde están los buques mercantes que la Guardia Costera dijo que enviarían hacia el Trashman? Comenzamos a frustrarnos mucho con la guardia, porque sin comida ni agua, estábamos empezando a sufrir. Hey, ¿un barco nos rescatará antes de la Guardia Costera? La guardia costera está cerca. Sí, la guardia viene en camino, claro. Oigan, les tengo noticias. La Guardia Costera no vendrá. Nunca estuvieron en camino. Se olvidaron de nosotros. Estamos solos. Muchas gracias, Debbie. Era como si hubiera bajado la última cortina del show. Se quedaron mirándome como si me hubiera vuelto loca. Oye, Brad, ¿dónde crees que estamos? Bien, aproximadamente por el lugar donde nos hundimos, estamos entre 55 y 220 kilómetros de la costa. ¿Lejos? La corriente nos puede llevar hasta la costa. Muchachos. ¡No! De hecho, el bote está yendo a la deriva hacia el medio del Atlántico. La parte inferior del bote olía mal. Tenía una mezcla de orina, sangre y pus. Estábamos en agonía absoluta, porque empezábamos a tener infecciones generalizadas por todo el cuerpo. Cuando miré la pierna de Meg, me dio mucha pena. Tenía las heridas abiertas y empezaban a enconarse. Las bacterias están multiplicándose descontroladamente y el cuerpo de Meg está demasiado débil para combatirlas. Sus vasos sanguíneos están sufriendo presión y ya no llega sangre suficiente a la pierna de Meg. La pierna está muriendo y el veneno de la infección está propagándose por su cuerpo. Estaba muriendo por envenenamiento de sangre y nosotros estábamos allí viéndola morir. Era trágico. Luego de 3 días a la deriva, los 5 sobrevivientes del Trashman apenas se aferran a la vida. La tercera noche, con todas las infecciones y el hambre que empezábamos a sentir, ya estábamos todos delirando.
¿Qué están haciendo? ¡Los matará! Todos saben que no hay que beber agua de mar. Te lo enseñan desde pequeño. Es una de las cosas que no se hacen. Al beber agua salada, el cuerpo se deshidrata aún más. Los riñones dejan de funcionar y se empieza a delirar. Y finalmente, si bebes agua de mar, te matará. No sabía bien cuándo íbamos a ver los efectos del agua salada, pero yo calculaba que sería alrededor de 7 u 8 horas. Y tenía razón. No pasó tanto tiempo. Hace mucho calor. ¿Dónde están todos? Ven aquí, ven aquí. Ven con Johnny. ¿Dónde están todos? Era como estar mirando una obra de teatro muy alocada. ¿Dónde están todos? Aguarden. Veo tierra. ¡Veo tierra! ¡Veo tierra! Está allí, ¿la ven? Frente a nosotros. Estamos cerca de Falmouth, Meg. Iremos al hospital donde trabaja mi mamá. Ella nos cuidará. Estamos en medio del océano Atlántico, no cerca de Falmouth. ¡Eso es pura mentira! Está allí. Así estuvo todo el día. La monotonía de sus delirios comenzaba a volverme loca. Voy a buscar mi auto. Estamos en medio de la nada. Ustedes acerquen el bote y yo traeré el auto. No hay ningún auto, John. Ahí está. Lo veo. Buscaré el auto. Y después de pronto saltó del bote. Nosotros dijimos, ¿a dónde vas? No hay costa ni Falmouth y está lleno de tiburones. Tienes que regresar. John, regresa al bote, John. John, regresa al bote, John. Morirá. Brad, haz algo. No puedo. No tengo fuerza. Mira lo lejos que se fue. Yo no tenía la suficiente fuerza física para obligarlo a no irse. No lo veo. De pronto oímos un grito muy agudo. Era espantoso. Y se terminó. Y luego el silencio. No había llanto. No había nada. Murió. No había duda de lo que le había pasado. Fueron los tiburones. Estaba enojado con él porque sentía que recibiría mucho reconocimiento por sobrevivir y hacer que todos sobrevivieran. Esperaba y me gustaba la idea de ser un héroe. Y no hay nada de heroico en lo que yo hice, que fue no hacer nada, y esto mientras John nadaba para encontrarse con el tiburón. De los 4 sobrevivientes que quedan del naufragio del Trashman, solo Brad y Debbie siguen alerta después de 4 días a la deriva. Meg apenas está con vida y Mark delira.
Regresaré a la tienda para comprar más cigarrillos y cervezas. Mark, no irás a la tienda para nada. Mark, sabes que estamos en un bote, ¿verdad? Será solo un momento para estirar las piernas y por los calambres. Será solo un momento. Brad y yo nos incorporamos y le dijimos, Mark, los tiburones acaban de comerse a John. No. Solo estiraré las piernas. Enseguida vuelvo. Sentimos un golpe. Luego sentimos otro golpe. Hubo una especie de ataque frenético y los tiburones se comían a Mark. Lo hacían bajo el bote. Sin duda, fue el momento más espantoso de toda mi vida. Los tiburones habían probado lo que ellos estaban siguiendo durante días y querían más. Así que trataron de dar vuelta el bote con Meg, Debbie y yo en él. Eso duró lo que a mí me pareció una eternidad, como horas. Esa noche recuerdo haberme despertado y mirar al cielo y ver las estrellas por todas partes. Meg. Creo que se sentía frustrada y realmente quería arremeter contra alguien. John le jugó una mala, dejándola en la balsa. Empezó a mover las manos en el aire como si fuera una bailarina española, como si estuviera completamente en otro mundo. Después, cuando menos lo esperábamos, empezó a hablar. ¿Qué dice? No lo sé. De pronto fue muy claro para mí que Meg hablaba en distintas lenguas. Está muriendo, ¿verdad? Estaba muriendo. Estaba muy cerca de la muerte. Cuando nos despertamos, Meg estaba muerta, en el fondo del bote. Sobre toda esa mezcla fétida que quedaba de las algas, la orina, el pus y... Debbie. Estábamos muriendo de hambre y ya conocen del canibalismo en el mar. Vamos a, ya saben, alimentarnos y... si se nos ocurre cómo cortarla de algún modo y comerla. Está muy infectada, Brad. Tenemos que deshacernos. Tengo mucha hambre. Se me retuerce el estómago del dolor. Tienes razón. Entonces decidimos quitarle la camisa y las joyas para dárselas a la familia. Me enojé mucho con Brad porque decía, no puedo quitarle el anillo, y yo decía, hazlo. No la lastimarás, quítaselo de una vez. Fue un momento tan triste porque recostamos su cuerpo desnudo a un lado de la balsa y decidimos que
No podíamos empujarla así nomás. Teníamos que darle un funeral. Así que dijimos el Padre Nuestro y el Salmo 23. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y luego empujamos suavemente su cuerpo. Después decidimos volver a dormir. Así si la atacaban los tiburones no tendríamos que ver. Eso fue lo que hicimos. ¿Estás bien? Tengo arcadas desde que desperté, no sé. Es el agua de abajo. Meg murió allí. Es lo que te hace sentir mal. Y el sol hace que sea peor. Tenemos que lavar el bote. No puedo, no tengo la fuerza. Sí que la tienes. Vamos a darlo vuelta ya mismo. ¿Y los tiburones? Hace horas que no veo tiburones. Vamos, Brad. No te pensas. Y me asustaba mucho porque no quería vivir en esa balsa yo sola. Jalé unas cuantas veces y casi vuelco el bote. Y después se me resbaló la cuerda. ¡Brad! Debbie, no dejes que me vaya así. En esa ocasión ya no tenía la fuerza de regresar al bote. Debbie, 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 Debbie. Solo Brad y Debbie quedan con vida de la tripulación de 5 personas del Trashman. Sentía que yo había condenado a Brad a morir. Si aparecían los tiburones, estábamos perdidos. No me importaba para nada lo que pensara Debbie en ese momento. La veía allí sentada completamente inútil y yo seguía con vida y no me ayudaba a subir a la balsa. No sé qué estaba pensando, pero ella no estaba pensando bien. Lo que piensa Brad no tiene nada de malo. Está flotando en un océano lleno de tiburones. Cree que está demasiado débil para subirse a la balsa. Pero su temor en aumento dispara adrenalina en su flujo sanguíneo, lo cual le dilata los vasos y le acelera el pulso, proporcionando así oxígeno extra al cuerpo. Las mismas señales de pánico disparan una respuesta general en los músculos de los brazos de Brad. Esto le da un momento de fuerza sobrehumana. Y me subí al bote, mientras ella estaba sentada a 1 metro de mí llorando. No. Estábamos cada uno en un extremo de la balsa. Él no me hablaba. Estaba muy enojado conmigo. Lo siento mucho, Brad. Solo quería relajarme por todas las muertes que habían ocurrido. Y en cuanto me tomé un descanso, miré al horizonte y vi un barco dirigiéndose directamente hacia nosotros. Debbie. Voy a compensar lo que hice. Pesquemos. Sobreviviremos. Debbie. Hay un barco. Había escuchado tantas veces, hay un barco, que no le creía. Gran cosa, hay un barco, no nos verán. Voltea. Mira lo cerca que están. Me di vuelta y fue increíble. El barco pasó al lado de nosotros. Un hombre salió del puente de mando y nos miró. Y yo lo miré a él y él me miró y le hice señas con el brazo y él a mí. Y después vi que no había salido solo él, sino que había como 5 o 6 personas allí. Nos arrojaron el equipo salvavidas. Y Debbie saltó del bote y...
Yo le dije, ¡diablos! No vayas a dejar a tu amigo Brad aquí solo. ¿Qué? ¿No te despedirás? ¿Nada? Yo sostenía la cuerda del salvavidas y ellos comenzaron a izarnos. Y un marinero nos subió a los dos. Cuando me pasaron al último hombre, me recostó sobre la cubierta y me di cuenta de que eran rusos. Y no me importaba a dónde fuéramos, no me importaba quiénes eran esas personas. Estaba recostada allí, Brad estaba allí, y estábamos vivos. Esos hombres hicieron un trabajo fantástico al subirnos a bordo del buque. Oh, fue maravilloso. Todo eso era tan maravilloso, fue magnífico. Fue maravilloso. Era el comienzo de nuestro viaje de regreso. Sí, de regreso a la vida. Durante los 5 días que se encontraron a la deriva, la tripulación del Trashman se desplazó 225 kilómetros del lugar donde se hundió el velero originalmente. La Guardia Costera jamás envió un equipo de rescate. Declaró que recibió una llamada en la que dijeron que el Trashman había llegado a salvo a puerto durante la tormenta. Nadie sabe quién pudo haber hecho la llamada. Si el buque ruso no los hubiera visto, Brad y Debbie habrían continuado a la deriva en medio del océano. No saben cuánto más podrían haber resistido. Brad sigue navegando veleros profesionalmente. Haber sobrevivido a esta terrible experiencia cambió la forma en que vive todos los días. No es algo que se apaga cuando se termina, sigues viviendo en ese modo de supervivencia. No sé si quedas con traumas o qué, pero es imposible el apagarlo y regresar al modo como era antes. Actualmente, Debbie es escritora y oradora. De su experiencia de supervivencia surgió una perspectiva positiva e inquebrantable. Hoy me encuentro aquí y no me siento culpable por ello, y no me arrepiento de nada. Todos los días me despierto y es un nuevo día y me siento feliz. Siempre trato de encontrar algo bueno en las cosas malas que me suceden. Todos los días te sientes más agradecida que el día en que casi mueres.